Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema, formulación macroscópica de los principios de conservación, y en particular estudiaremos los contenidos asociados al principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Los principios de conservación, para un sistema de masa constante, se pueden escribir de una manera análoga, que indica cómo varía la entidad que se conserva dentro del sistema. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, que, para sistemas, corresponde con la segunda ley de Newton. Ya hemos visto, al desarrollar el teorema del transporte de Reynolds, que la acumulación en el volumen de control de la entidad que se conserva más su flujo neto de salida a través de la superficie de control es igual a su flujo neto de entrada no convectivo. Al usar la variable genérica B y su correspondiente variable específica, beta. El valor de beta es velocidad cuando B es la cantidad de movimiento lineal y el flujo neto no convectivo es la sumatoria de las fuerzas actuantes. La aplicación del teorema del transporte de Reynolds a la conservación de la cantidad de movimiento conduce a que la acumulación de la cantidad de movimiento en el volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de cantidad de movimiento es igual a la suma de fuerzas. También conocido como la ecuación del movimiento, puede escribirse en la forma conocida como ecuación de variación, que aísla en el lado izquierdo la acumulación en el volumen de control y la iguala a todos los flujos netos de entrada. Por una parte, el flujo neto de entrada convectiva de cantidad de movimiento lineal, el primer término de la derecha, y por la otra, el flujo neto de entrada no convectiva de cantidad de movimiento lineal, que es la fuerza neta aplicada. Hasta ahora, no se ha hecho ninguna suposición que condicione el tamaño del volumen de control. De hecho, en este segmento aplicaremos los resultados del teorema del transporte de Reynolds a lo que llamaremos un volumen de control macroscópico, como el representado a la derecha, mientras que en otro segmento lo haremos con un volumen de control diferencial o microscópico. Cuando un principio de conservación se aplica a un equipo de proceso, o en general a volúmenes finitos, se dice que se está usando la formulación macroscópica o integral. En las paredes, el flujo volumétrico es cero, por lo que no hay ningún flujo convectivo, ni de masa, ni de energía, ni de cantidad de movimiento, aunque en este caso nos enfocamos en que solo hay flujo convectivo de masa en las entradas y salidas. Regresemos al cálculo que hicimos del flujo volumétrico del fluido. Por la convención de signos asociada a la orientación del vector normal a la superficie, este flujo es positivo si el ángulo θ es menor de 90 grados, es decir, cuando el flujo sale, mientras que el flujo es negativo si el ángulo θ es mayor de 90 grados, es decir, cuando el flujo entra. En las paredes, lo que pasa con el flujo puede identificarse al analizar el producto escalar entre la velocidad y el vector normal, o bien se dice que, en las paredes la velocidad es perpendicular al vector normal, por lo que el coseno del ángulo vale 0 y el producto escalar vale 0, o puede aceptarse que en la pared la velocidad es 0, en ambos casos, el flujo a través de todas las superficies que constituyen las paredes es 0. Nada impide que en las tuberías o conductos de entrada y salida de los equipos, el área y la velocidad estén orientadas en modo arbitrario. El vector normal siempre será perpendicular a la superficie, pero la velocidad puede formar un ángulo con la normal. Para hacer la integral del flujo, deben considerarse los ángulos entre la velocidad y el vector normal. Esto es válido tanto para el flujo volumétrico como para el flujo másico y el flujo de energía, que son los flujos convectivos a través de la superficie de control. Pero también para la cantidad de movimiento lineal. Sin embargo, es usual que dichas superficies sean perpendiculares a la dirección del flujo, por lo que el vector normal y el vector velocidad son paralelos y en consecuencia, el coseno del ángulo es 1 si el flujo sale y menos 1 si el flujo entra. De este modo, en cada superficie,
de entrada o de salida, el flujo de cantidad de movimiento lineal convectivo es la integral de densidad por la velocidad por el módulo de la velocidad por el diferencial de área, positivo si sale, negativo si entra. En cada superficie de entrada o salida, las propiedades, así como la temperatura y la presión, son constantes, aunque no lo sean en todo el volumen de control, por lo que la densidad sale de la integral. Si en las superficies de salida o entrada la velocidad es perpendicular a la superficie, la integral en toda la superficie se convierte en la suma de integrales en las entradas y salidas, en otras palabras, el término de flujo convectivo neto de salida a través de la superficie se convierte en suma de flujos en las entradas y salidas. Y se multiplica 2 veces por la velocidad. Exacto, y ahondando en tu interesante observación, vale la pena resaltar que aquí vemos, aunque se nos pueda perder en la matemática del asunto, que estos términos, es decir, cada término de estas sumatorias, son vectores. Exacto, y ahondando en tu interesante observación, vale la pena resaltar que aquí vemos, aunque se nos pueda perder en la matemática del asunto, que estos términos, es decir, cada término de estas sumatorias, son vectores. Al incorporar estos valores medios en la expresión que venimos desarrollando para el flujo convectivo de cantidad de movimiento lineal a través de la superficie de control, aparece en cada término de la sumatoria un agrupamiento de variables que se asemeja al que usamos para definir el flujo másico, pero tiene incluida esta media de la velocidad por el vector velocidad. De manera análoga a como hicimos con la integral asociada a la energía cinética, vamos a multiplicar y dividir por la media de la velocidad y la media del vector velocidad, para que nos aparezca un factor de corrección de cantidad de movimiento, alfa m. Al incorporar este factor de corrección, las sumatorias contienen términos donde se identifica el flujo másico en cada entrada o salida. Al incluir en cada término el flujo másico, aparece el lógico resultado que indica que en cada entrada o salida, debe calcularse el flujo de cantidad de movimiento como el producto del flujo másico por la velocidad, lo cual, vale la pena insistir, es un vector. Aunque está indicado por el símbolo vectorial, no puede perderse de vista este hecho, que implica que hay que descomponer en las componentes en cada eje. Para obtener el factor de corrección alfa m, si se tiene un perfil de velocidad, debe integrarse en cada entrada o salida. Si se tiene la velocidad media, se usa directamente el valor 1. Debemos recordar que todo esto ha sido, hasta ahora, solamente trabajar sobre el término de flujo convectivo neto de salida, que lo podemos pasar al otro lado de la ecuación de balance de cantidad de movimiento obtenida del teorema del transporte de Reynolds, por lo que sería el flujo neto de entrada. En esta expresión incorporamos una versión más compacta del término de acumulación en el volumen de control, donde, a pesar de que no esté explícita la integral de volumen, queda sobreentendido que en determinadas circunstancias puede ser necesario desarrollar la integral en base a la geometría del volumen de control. Resumiendo lo que hemos desarrollado hasta ahora, si dentro del volumen de control hay acumulación de cantidad de movimiento lineal, ello solo puede deberse a un desbalance entre la cantidad de movimiento que entra y la cantidad de movimiento que sale, sea por medios convectivos o por medios no convectivos. ¿Y con la fuerza qué vamos a hacer? Tienes toda la razón, a eso me refería cuando decía recuerden que hasta ahora solo hemos desarrollado el término de flujo convectivo de cantidad de movimiento, falta el ingreso no convectivo de cantidad de movimiento lineal, que como tú muy bien señalas, es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el fluido. Por ello, vamos a revisar cuáles serían esas fuerzas. En el flujo de fluidos, así como en la mecánica de sólidos, existen fuerzas que se rigen por la idea de la ley de Newton, según la cual la fuerza es proporcional a la masa y la proporción es la aceleración. Hay fuerzas, como la fuerza de gravedad o la fuerza centrífuga, que actúan sobre toda la masa. Estas fuerzas de masa son llamadas también fuerzas de acción a distancia. Pero también existen fuerzas que actúan sobre una superficie, como cuando un sólido se arrastra sobre una superficie rugosa. Son fuerzas ejercidas sobre un fluido o por el fluido, cuyo efecto se manifiesta en las superficies, por ejemplo fricción, presión, y son proporcionales a la superficie sobre la que se aplican,
entre los fluidos y las superficies sólidas se produce una fuerza de fricción que es proporcional a la superficie tangencial. Y también cuando se ejerce una presión, la fuerza asociada es proporcional a la superficie normal. La proporción en este caso es el esfuerzo, dado que el esfuerzo es un tensor, como explicaremos más adelante, se usará un símbolo griego con una doble flecha encima para denotar el carácter tensorial y diferenciarlo del carácter vectorial que tiene una flecha simple. La operación correcta es que el vector fuerza de superficie se obtiene como el producto escalar del tensor esfuerzo por el vector superficie. En el caso de ejes cartesianos de gravedad, la orientación de la fuerza de gravedad tres componentes, por tanto, aquí de la aceleración de gravedad es arbitraria, pero que podría representarse lo que siempre deberá hacerse es calcular la componente de la aceleración en el eje vertical en la dirección del eje z, porque la gravedad actúa en contra del eje z o de elevación. La gravedad puede tener componentes en cualquiera de los otros ejes, dependiendo de la selección de los mismos y el signo dependerá de esa selección. La fuerza centrífuga es más simple de representar, pues siempre conviene escoger coordenadas cilíndricas y la aceleración centrífuga solo tendrá componente en la dirección radial y apuntando hacia afuera. Por lo demás, al ser la aceleración centrífuga igual a omega r, aunque apunta siempre hacia afuera, su magnitud depende del radio. La fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga son las dos fuerzas de masa más relevantes y su acción combinada la llamaremos gravedad o aceleración neta. La fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga son las dos fuerzas de masa más relevantes y su acción combinada la llamaremos gravedad o aceleración neta. Escapa al análisis que haremos aquí el manejo de los resultados de fricción inercial o turbulenta y basta con mencionar que se trata de un tensor especial suma de dos vectores asociado a la presión y dos tensores asociados a la fricción, el tensor punto y el producto vectorial o cruz, también llamados laminares, y el tensor ρ-bb o tensor de esfuerzos inerciales o turbulentos. Escapa al análisis que haremos aquí el manejo de los esfuerzos de fricción inercial o turbulenta y baste con mencionar que se trata de un producto especial entre dos vectores y que se llama producto diádico, distinto al producto escalar o punto y al producto vectorial o cruz. Considerando, por ahora, solamente las fuerzas de presión y las fuerzas de fricción viscosa, reconozcamos que los 9 componentes del tensor de esfuerzos tienen dos tipos de componentes. Los componentes que están en la diagonal son aquellos donde la fuerza se ejerce en la misma dirección que el vector normal a la superficie, es decir que son perpendiculares o normales a la superficie, y por ello los llamaremos esfuerzos normales. Los componentes que están a ambos lados de la diagonal tienen en común que las fuerzas se ejercen en una dirección paralela o tangencial a la superficie, por lo que los llamaremos esfuerzos tangenciales. Volviendo a nuestro volumen de control macroscópico, los esfuerzos normales se ejercen solamente en las entradas y en las salidas de masa y producen fuerzas normales a estas superficies. Por su parte, los esfuerzos tangenciales se ejercen sobre las paredes. Los esfuerzos tangenciales aquí considerados son una parte de los esfuerzos de fricción, los asociados a los componentes tangenciales. Hay, sin embargo, una parte de la fricción que se ejerce perpendicular en las entradas y las salidas. La mayor parte de la fricción es tangencial y solo ciertos fluidos con características parcialmente elásticas desarrollan la llamada fricción elongacional, y aún existiendo es seguramente mucho menor que la fuerza de presión. Por ello vamos a considerar que, en todas las entradas y salidas, las únicas fuerzas normales son aquellas asociadas a la presión. Conviene recordar que el signo menos sirve para tomar en cuenta que la fuerza de presión sobre el fluido se ejerce en dirección contraria al vector normal a la superficie. Como demostró Prandtl, en la cercanía de la pared dominan los efectos viscosos sobre los inerciales y al final, la transferencia de cantidad de movimiento en la pared depende de la viscosidad del fluido y del gradiente de velocidad. Nos quedaremos con la idea de que esa fuerza de fricción se obtiene integrando los esfuerzos tangenciales en las paredes del aparato o de la tubería. Ha llegado el momento de resumir el desarrollo que hemos hecho del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal para un volumen de control macroscópico.
La acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control, más el flujo neto de salida de cantidad de movimiento lineal, equivale a la suma de fuerzas. Hemos representado el flujo neto de salida de cantidad de movimiento como un delta, salidas menos entradas. Por su parte, las fuerzas de masa las agrupamos con una aceleración neta. Las fuerzas de presión son fuerzas normales en cada una de las entradas y salidas. Las fuerzas de fricción las ejercen las paredes de la tubería o del aparato. Finalmente, podemos simplificar esa ecuación para el caso en que no haya acumulación de cantidad de movimiento lineal dentro del volumen de control. En este caso, si la cantidad de movimiento lineal que sale del volumen de control es diferente a la cantidad de movimiento que ingresa, ello solo puede deberse a la acción combinada de las fuerzas de masa, que actúan sobre todo el volumen, de las fuerzas de presión, que actúan en las superficies de entrada o de salida y de las fuerzas de fricción que se manifiestan en la superficie de las paredes de la tubería o el recipiente, según sea el caso. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.